Bien, bueno, vamos a los primeros resultados después del video introductorio sobre cardinalidad, ¿sí? Recordemos entonces, el cardinal de un conjunto, ¿sí? Este concepto clave, es simplemente la cantidad de elementos del conjunto. Si A tiene como elementos a, B, C y D, entonces el cardinal de A es 4, ¿está bien? Porque este conjunto tiene 4 elementos, o lo que es lo mismo, hay una bisección entre A y el intervalo entero que consiste de los números 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Bueno, hay algunas observaciones que aparecen al principio del capítulo 3. Una dice que si tenemos un subconjunto de otro conjunto, entonces claramente A tiene a lo sumo tantos elementos como B. ¿Sí? Si son iguales van a tener la misma cantidad de elementos, pero si no, A va a tener menos elementos. Entonces el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de B. ¿Está bien? Otra observación que aparece acá, la 3.1.3, habla del caso en que queremos unir dos conjuntos. ¿Qué pasa si A y B son dos conjuntos disjuntos, ¿sí? Que no tienen elementos en común? Entonces, ¿cuántos elementos tiene la unión? Bueno, A tiene una cantidad de elementos, B tiene otra cantidad, y la cantidad de elementos de la unión es la suma de esas dos cantidades, ¿sí? Así que la cantidad de elementos es esto. ¿Está bien? Si uno quiere dar una demostración de esto usando las definiciones con biyecciones que vimos en el primer video, bueno, uno tiene que hacer cierto trabajo, ¿sí? En realidad, nosotros estamos aceptando un poco esta igualdad usando la idea intuitiva que uno tiene de cardinalidad, que simplemente la cantidad de elementos de la unión es, por supuesto, la suma de las dos cardinalidades. Bueno, avancemos y no andemos mucho más en esta igualdad, pero si uno quiere, puede demostrarla con más formalidad. ¿Qué pasa en este caso? Supongamos que A y B ahora ya no son conjuntos disjuntos. Entonces, ¿seguirá siendo cierta la igualdad que escribimos antes? ¿Sí? ¿Será cierto que el cardinal de la unión es el cardinal de A más el cardinal de B? ¿Sí? Bueno, la situación la podemos graficar nuevamente mediante un diagrama de Venn. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, ahora en principio no van a ser disjuntos. Entonces, ¿qué pasa si yo considero el cardinal de A, ¿sí? Cuento cuántos elementos hay en A y cuento también cuántos elementos hay en B? Bueno, entonces en esta suma, los elementos que están en la intersección fueron contados dos veces, en esta primera cuenta y en esta de acá. Entonces lo que hacemos es restarlos, ¿sí? Restamos los elementos de la intersección y ahora sí, todos los elementos fueron contados una sola vez. Los que están en A y no en B, los que están en B y no en A, y los que están en la intersección. Entonces, la primera pregunta tenía respuesta negativa y de hecho esta es la igualdad. Fíjense que esta primera observación es un caso particular de esta, ¿sí? Acá no es necesario que los conjuntos sean que no sean disjuntos. En el caso en que son disjuntos, lo que pasa es que la intersección es vacía, así que este numerito es el número 0. Y justamente nos queda la suma de los cardinales, que es lo que habíamos observado al principio. ¿Está bien? Bien, esa es entonces la primera observación. Bajemos un poco, ¿sí? Acá en la segunda parte es en realidad donde hablaba de conjuntos no necesariamente disjuntos. Hay una nueva observación que tiene que ver con el cardinal del complemento, el cardinal de la diferencia y el cardinal de la diferencia simétrica, que todas las pueden entender fácilmente por medios de diagramas de Venn como este de acá. ¿Está bien? Bueno, antes de meternos con la siguiente sección, quiero hablar sobre un problema muy elemental y ahí empezamos con las ideas que realmente tienen que ver con la parte de combinatoria numerativa. ¿Sí? Entonces, planteamos este problema, ¿sí? Problema número 1, perdón, ahí estamos. Este primer problema, ¿sí? Que lo que dice es lo siguiente. Supongamos que yo en mi casa tengo 3 remeras, ¿sí? Tengo 3 remeras, tengo 2 pares de pantalones, y tengo, supongamos, 3 pares de zapatillas. ¿Vale? Y lo que me pregunto es, ¿de cuántas maneras distintas me puedo vestir? ¿Sí? Por supuesto, si quiero usar una sola remera, un solo par de pantalones y un solo par de zapatillas. ¿Sí? Bueno, una manera de pensar el problema es la siguiente. Para comenzar, tengo 3 posibilidades de remeras. ¿Sí? Entonces me podría poner la remera A, azul, la remera blanca o la remera celeste. ¿Está bien?
Ahora, para cada una de estas elecciones de remera, tengo dos posibles elecciones de pantalones, ¿sí? Puedo usar el jean o puedo usar el jogging. ¿Bien? Y lo mismo para la remera B y para la remera C. Ahora, para cada una de estas selecciones de remera y de pantalón, lo que puedo hacer es elegir tres distintos pares de zapatillas, ¿sí? Entonces, en cada una de estas ramas, lo que voy a hacer es ahora sacar, que ya no me entran, tres palitos. ¿Bien? Entonces, cada una de las maneras que tengo de vestirme corresponde a uno de estas hojas, ¿sí? A uno de estos puntitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me paro en este puntito de acá, a lo que me refiero es que me puse la remera C, el primer pantalón y el primer par de zapatillas. ¿Sí? Si elijo este de acá, me puse la primera remera, el primer pantalón y el tercer par de zapatillas. ¿Está bien? Entonces, hay tantas elecciones posibles como formas de terminar este diagrama. Bueno, ¿y cuántas formas tengo? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 18 formas que tengo de vestir. Ahora, ¿de dónde salió este número? Bueno, al principio el diagrama tenía 3 elecciones posibles. Para cada una de ellas tengo 2 ramitas posibles que tienen que ver con las 2 selecciones de pantalones. Por eso multiplico, porque la cantidad de ramas en esta instancia del diagrama es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por cada una de esas ramas tengo 3 elecciones de zapatillas. ¿Sí? Entonces, esta es la cuenta que estamos haciendo. Bueno, la moraleja de este ejemplo, acá muy chiquito, la moraleja es que si yo tengo que hacer una cantidad independiente de elecciones, ¿sí? Tengo que elegir un primer objeto, un segundo objeto de otro conjunto y un tercer objeto de otro conjunto, entonces la cantidad total de posibilidades que tengo es el cardinal del primer conjunto, en este caso el conjunto de 3 remeras, el cardinal del segundo conjunto y el cardinal del tercer conjunto. ¿Bien? A ver. Esto en realidad lo que nos está hablando es del cardinal de un producto cartesiano. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar acá y vamos a seguir. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos conjuntos, A y B. ¿Sí? Y me pregunto cuál es el cardinal ahora no de la unión, sino del producto cartesiano. ¿Bien? Entonces, el cardinal del producto cartesiano, ¿cuántos elementos va a tener? Bueno, los elementos del producto cartesiano son justamente los pares A, B, donde A está en A y B está en B. ¿Sí? ¿Y de cuántas maneras podemos elegir estos pares? Bueno, acá tenemos dos selecciones independientes. En la primera posición puedo elegir tantos elementos como elementos hay en A. Y en la segunda posición, tantos elementos como elementos hay en B. Entonces, por lo que vimos recién, tenemos que hacer dos selecciones y el cardinal va a ser entonces el producto. El cardinal del producto cartesiano entre A y B es el producto de los cardinales. ¿Qué pasa si ahora tengo 3 conjuntos y considero el producto cartesiano? Bueno, nuevamente, estos van a ser los elementos de este producto, van a ser las ternas donde A está en A, B está en B y C está en C. Entonces, por lo mismo que decíamos recién, tenemos 3 selecciones distintas, ¿sí? Y entonces hay cardinal de A por cardinal de B por cardinal de C elecciones posibles. ¿Está bien? Esto es justamente lo que representa el ejemplo de recién que hablaba de remeras, pantalones y zapatillas. ¿Está bien? Bueno, y eso es justamente lo que aparece en esta proposición 3.1.4 de la punta. ¿Está bien? De hecho, ahí hay una demostración, ¿sí? Que en algún sentido usa la misma intuición que acabamos de decir, habla de estos diagramitas, de estos árboles, donde se consideran las diferentes elecciones posibles, y si uno quisiera dar una demostración un poco más formal, ¿sí? Lo que puedo hacer es hacer una demostración por inducción, con los elementos que vimos en el capítulo 2, ¿está bien? Acá no vamos a hacer esto, lo que queremos es ahondar más en otro tipo de pensar, otro tipo de formas de pensar los problemas, que son justamente estas ideas combinatorias. ¿Está bien? Bueno, veamos, antes de terminar este video, un último problema que tiene que ver con el cardinal de partes. ¿Sí? Esa es la tercera parte de la proposición.
dice cuántos elementos tiene el conjunto de partes de un conjunto A. ¿Está bien? Y de hecho acá está la respuesta. Y una manera de pensarlo es nuevamente con estas ideas que estamos considerando, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto A, ¿bien? Tenemos este conjunto A, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo bien concreto, ¿está bien? Tiene elementos A, B y C. Y me pregunto, ¿cuál es el cardinal del conjunto de partes? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? ¿Sí? Estos, recordemos, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Los subconjuntos de 0 elementos, de 1 elemento, 2 elementos, hasta 3 elementos, porque en este caso A tiene solo 3 elementos. Bueno, una forma de pensar el problema es con elecciones independientes. Uno puede decir, bueno, si estoy pensando en todos los subconjuntos de A, me pregunto de cuántas maneras puedo armar este subconjunto. ¿Sí? Este subconjunto puede o no tener al elemento A. Entonces hay dos elecciones posibles para el elemento A. Puede estar o no estar. Hay dos elecciones posibles para el elemento B. Este elemento puede estar o no en el subconjunto. Y el elemento C también tiene dos posibilidades. ¿Está bien? Puede o no estar en el conjunto. Entonces sabemos que el cardinal del conjunto de partes va a ser el producto de todas estas elecciones independientes. Así que en total vamos a tener 8 elementos. Bueno, en general, si el cardinal de A es n, si en vez de tener 3 elementos tiene n elementos, vamos a tener que elegir para cada uno de esos elementos si está o no está en este subconjunto de A. Entonces vamos a tener 2 elecciones para el primer elemento, 2 para el segundo, 2 para el tercero, hasta 2 para el n-ésimo. Así que en total vamos a tener 2 a la n elecciones posibles. Y esta es la respuesta. Este es el cardinal del conjunto de partes. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos una manera distinta a la que aparece en el apunte de entender cuál es el cardinal del conjunto de partes. ¿Está bien? Bueno, paremos por ahora.